¿Todo? Sí, Doc. Bienvenido entonces a su presentación. Ok, estoy viendo ahí en el auditorio, estoy viendo a varios amigones y amiguitas. Qué bueno para que conversemos y me cuenten cómo van. Eh, Algunos ya a lo mejor han escuchado un poco de esta clase, que la presentamos hace unos días atrás en otro lado, a otro grupo, pero por supuesto espero contar algunas cositas nuevas o algunas que la discusión se enriquezca. Eh, Me interesa sí que en este caso los becados de tercer año participen y opinen, porque si se equivocan, podemos corregir. Si no opinan, no sabemos si se equivocan o si saben. Así que, con toda confianza, denle para adelante porque están en el momento en que así debe ser. ¿Ya? Entonces, ¿quién de los becados de tercer año, puede ser uno de segundo si es osado, me puede contar un poquito qué es lo que ve acá? ¿Hay alguno que se atreva? No hay nadie. Silencio mortal. En este momento sí pueden habilitar sus micrófonos para responderle al doctor. Ya, bueno, tengo que preguntarle a uno de los. Bueno, si nadie se atreve, yo lo único que ustedes han estado mirando probablemente los becados recientemente es un instrumento que sobre todo en los últimos 3 o 4 años se ha podido masificar bastante y es un instrumento que nos permite ver la actividad electroencefalográfica en un paciente anestesiado. Este caso además es un niño eh, con una inducción lenta con propofol, ¿ya? Pero lo que yo quería llamarle la atención es que el, no corro, sí, que eh, esto que estamos viendo aquí, eh, que estamos hoy día midiendo, es difícil de interpretar en qué significa exactamente en nuestros pacientes. Si lo que vemos mayoritariamente es la normalidad o también existe una variabilidad tal como aprendimos antes desde la farmacología simplemente. Y, por supuesto, no solo con distintas drogas, sino que es posible que existan otros marcadores que nos digan que el paciente está bien dormido o al revés, inadecuadamente inconsciente. Lo que sí tenemos claro que antes de tener la posibilidad de acceder a estos monitores, nuestra realidad anestésica ni siquiera lo contemplaba y nos basábamos estrictamente en datos estadísticos. Por eso que le quiero conversar un poco sobre qué nos pasó en los últimos tiempos eh, enfrentando este mundo real, de la práctica real de la anestesia, con los datos nuevos que se enfrentan a estos monitores y que nos mueven bastante el piso. Así que vamos a hablar de los secretos del macho alfa, es de mucho alfa. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos siempre? En este caso, desde la farmacología, como ya mencionamos un poquito, que los modelos farmacocinéticos dinámicos tienen una concepción lineal y no de un sistema dinámico oscilante, como hoy día entendemos la concepción del cerebro. ¿Qué significa básicamente que tiene una concepción lineal?
que asumimos que a una misma perturbación o una misma dosis, ¿ah? Vamos a tener en pacientes similares el mismo efecto, con una pequeña variabilidad, ¿cierto? ¿Ah? Y que en el mismo paciente incluso, si le aplicamos esa dosis, generalmente vamos a obtener el mismo efecto, salvo que hubieran cambios escénicos muy grandes, ¿ya? Y que estos cambios incluso son proporcionales en relación a la dosis que nosotros administramos. Parece que eso no es así, que el sistema tiene un comportamiento no lineal. Y eso es muy importante para la comprensión de lo que se nos está viendo. En los modelos originales se incluyeron muy pocos ancianos. El modelo de Schneider, que es el que hemos tenido que recomendar como modelo para guiar la farmacología del anciano, el Propofol, eran ancianos sanos y muy poquitos dentro de los 24 pacientes que incluía el modelo Schneider. Ninguno incluido en el modelo de Marsh. Los datos provenientes de los estados que construyeron los modelos eran estados inestables. Es decir, poníamos bolos y por lo tanto estábamos en una fase de mezcla. Y a partir de eso teníamos que convertir y inferir como si estos se comportaran en al menos un pseudo estado estable. Los modelos de efecto entonces se diseñaron además con índices del electroencefalograma y no con la espectrografía que vimos en la primera foto. Por ejemplo, aquí tenemos el estudio con BIS tras un bolo que realizó el profesor Hernán Muñoz, que está publicado esto hace ya más de 15 años, y que es el que corresponde hoy día al modelo PET-fusor, el modelo sitio-efecto del PET-fusor. Fíjense cómo el BIS cae violentamente, ¿cierto? Y esto se hizo con un bolo. Y como les dije recién, en realidad el bolo se comporta de esta manera, oscilante. Y el sitio efecto evidentemente que debiera comportarse también en un modo oscilante. Pero asumimos que había equilibrio en cada punto en que tomamos, ¿ya? Y eso, entonces, al menos es una ingenuidad, ¿no es cierto? Para eso convertirlo en un modelo, y eso explica bastante de que la variabilidad que encontramos tiene que ver más bien con que hicimos asunciones cinético-dinámicas que eran eh, que no eran reales, ¿ya? Que eran simplificaciones de la realidad. Y la pregunta es si el índice BIS es representativo de la complejidad del cerebro. Bueno, es cosa de simplemente mirar esto. Aquí abajo ustedes tienen el índice BIS, ¿ya? Y aquí arriba tienen la espectrografía, donde se ven muchas más cosas de lo que el simple índice BIS nos pretende mostrar. Además, los modelos hechos con BIS no consideraron, por ejemplo, que el monitor tiene una respuesta diferente a diferentes edades, porque los índices de los monitores no consideraron la edad como covariable de impacto en el valor del índice. Aquí están viendo, por ejemplo, el sevoflurano y propofol, la pendiente de edad, cómo cambia en el monitor Setline, ¿ya? Y además que tiene un retraso de 55 segundos promedio con su variabilidad. Entonces, no está incluido o se hizo una corrección arbitraria más bien del retraso de los monitores, ¿ya? Sin considerar esta variabilidad que le va agregando error al modelo, ¿ya? Este estudio lo hicimos el año pasado y ha tenido bastante impacto en las conversaciones, ¿ah? Pero Dime. esto no es solo de Setline, sino que todos los monitores, ¿ya? Para todas las drogas, tienen entonces esta pendiente eh, de, em, de edad, ¿ya?
que nos dice que a los pacientes mayores tendrían un valor de índice un poco más alto. Fíjense la diferencia entre los 20 años y los 80 años. Hay aquí, eh, se supone esto, con datos farmacológicos que nos decían que estaban ajustados a edad. ¿Ya? El segundo problema, entonces ahora entrando en el problema del espectrograma, son las contradicciones en el comportamiento de la banda alfa. Banda alfa, entonces, que ustedes ya bien conocen, es la condición en que el tálamo entra en un ritmo alrededor de los 10 Hz tras la pérdida de la inconsciencia, porque el tálamo lee en el córtex la caída de ciertas redes en especial, y eso lo hace entrar entonces en este ritmo alfa en los núcleos inespecíficos con el frontal, ¿ya? Eh, y oscila entonces con una base de actividad delta. Esto nos lo mostró el profesor Emily Brown aquí, por ejemplo, lo está mostrando cuando él se nos queda dormido y está en una forma similar a esta condición anestésica cuando estamos en sueño no REM 2-3, ¿ya? Porque cuando caemos al no REM 4 estamos más bien más cercanos a actividad delta y se nos desaparece esta actividad. Entonces la anestesia se comporta de alguna manera como una condición de sueño similar. Probablemente, y está este artículo que se los dejo aquí, en anestesia se producen fenómenos en otras regiones del córtex eh, que no estarían asociadas a el sueño fisiológico, ¿ya? Pero la respuesta de sincronía en alfa frontal tendría sí entonces una cierta representación similar, y es probable que eso implique, claro, ciertos estímulos específicos hacia los núcleos talámicos que los hace gatillar, entrar en este ritmo, ¿ya? Recordar sí que esto es para Propofol, esta línea tan clarita como ustedes aquí ven, alfa y delta, eh, y para otros GABAérgicos tiene algunas particularidades, como saben, para sevoflurano, donde aparece una banda teta intermedia llamada el- la marca del fill-in, de que se llena esto entre medios, ¿ya? Isoflurano es más débil, ¿ya? Lo mismo que es mucho más débil también la actividad con midazolam, actividad alfa. Del poder alfa se han descrito que los estudios han demostrado que estas oscilaciones cambian sistemáticamente entonces con la edad, con la dosis y con el tipo de fármaco. Y que la disminución de la potencia de la banda alfa se habría asociado a déficits cognitivos o a la existencia de comorbilidades, o simplemente bajas puntuaciones de la función física, es decir, fragilidad eh, orgánica, ¿ya? Eh, y también a la mayor frecuencia potencial de aparición de burst suppression. Este estudio, que es como un clásico referencial, nos muestra eso, nos muestra cómo la banda alfa se va debilitando a través de los años. Haciendo su mejor esfuerzo. La Vane tiene abierto el micrófono. Eh, entonces tenemos una debilidad de la banda alfa a través de los años, con una también disminución progresiva del poder total, de la actividad eléctrica total de estos cerebros. Este estudio mostró además que los pacientes tienen progresivamente a través de los años mayor posibilidad de hacer burst suppression. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, que los pacientes cercanos a los 80 años, la burst suppression se acerca con propofol y también con sevoflurano bastante importante, casi un 50-80%.
50, 80% aquí, de posibilidades de hacer birth suppression durante la inducción. Pero si uno va a hacer algunas revisiones de cómo hacen las inducciones, se encuentra que la inducción, por ejemplo, los pacientes con sevoflurano o con propofol, jóvenes y ancianos, tienen midazolam como dosis, una dosis pequeña, entre comillas, previa a la inducción, tienen fentanil y tienen propofol en dosis bastante importante. En el caso de sevoflurano, fíjense, probablemente, digamos, los más ancianos deben haber recibido 60 miligramos, o sea, cercano a 1 por kilo, en bolo, ¿ya? Y los con propofol también, ¿ya? Básicamente, los dos recibieron la misma dosis, ¿ah? Sea con propofol o con sevoflurano. La pregunta con sevoflurano es ¿qué sigue? ¿Y cómo sigo la titulación cuando mezclo dos drogas y estoy evaluando la banda alfa? Eso me hace a mí, si es que estos son resultados globales de los dos grupos, ¿ya? Me hace dudar de entonces la continuidad de las anestesias propofol sevoflurano para poder decir que esta banda alfa corresponde a eso. Quizás con propofol podría decir, bueno, es la misma droga, ¿ya? Pero ahí hay que revisar qué velocidades de inducción tuvieron estos pacientes o qué velocidades de mantención. Eh, y en realidad, eh, este mismo grupo nos presenta ahí nos cuenta qué velocidades de mantención de propofol tenían, que eran, fíjense ustedes, alrededor de 120 microgramos por kilo minuto, lo que equivale más o menos, a casi 8, 7,5 miligramos por microgramos por kilo minuto, miligramos por kilo hora, casi 8, ¿ya? Eh, Fíjense que el MAC utilizado también es un MAC ajustado por edad, ¿ya? Es decir, usan una referencia estadística. También lo que ensucia un poco, porque en ninguno de los casos habría habido una titulación específica a los enfermos. Lo que sí entonces encuentran en este estudio que los alfa más deprimidos estarían propensos a presentar más fenómenos de birth suppression y por lo tanto serían cerebros más vulnerables. Este otro estudio de la Universidad de Chile eh, hicieron algo parecido. Ponen bolos de propofol y sevoflurano ajustado a edad y observan en dos grupos, ¿ya? Un grupo control y un grupo que presenta delirio subsindromal postoperatorio, compararon esto a posteriori, ¿cierto? Se dieron cuenta que los pacientes con alfa más débiles tenían más delirio subsindromal, este es el grupo de alfa más débil, ¿ya? Y fíjense entonces que el alfa, eh, el alfa es mucho más poderoso, ¿ya? En el grupo control que en el que hacían delirio subsindromal. Y ellos utilizaron entonces, compararon, le hicieron a todos los enfermos el test de MoCA, ¿ya? Y vieron cuál era mejor predictor para la existencia entonces de este delirio subsindromal y mostraron que la banda alfa, la debilidad de la banda alfa era un mejor predictor. Y solamente en forma intermedia, la edad y el MoCA. Pero este otro estudio, que es bien interesante, nos muestra que si bien el ritmo alfa sería buen predictor de la supresión de la isoelectricidad, le llama la atención que la edad es un factor de poco peso, ¿ya? Y lo mencionan independiente si el paciente entonces es mayor de 65, lo dicen en forma explícita, ¿ya?
Entonces, no está tan claro si la edad o no tenía que ver con esto, sino que es simplemente el ritmo alfa, ¿ya? Pero de nuevo, si ustedes van a ver cómo se realizaron las anestesias para esto, ellos utilizan TCI de propofol en un target de 5 microgramos por mililitro, según el modelo de Schneider. 5 microgramos por mililitro sitio efecto es más o menos 2 o 2,1 miligramos por kilo de carga, ¿ya? Para esos targets. Lo que es una dosis importante en bolo, ¿ya? El otro estudio que muestra contradicciones también en esto, al revés de los grupos de los estudios anteriores, este estudio de la Universidad Católica, que nos muestra que usando Machine Learning, ellos muestran que la potencia de la banda alfa no predice la fragilidad preoperatoria mejor que la edad y el test de fragilidad, ¿ya? O sea, todo lo contrario de lo que había mostrado Gutiérrez en el estudio de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile. Usan, en este caso, fentanil y propofol para inducción en 1,5 miligramos por kilo y después sevoflurano ajustado a el MAC por edad, ¿ya? Entonces, tenemos bastantes controversias si es que el test preoperatorio, en este caso el MOCA u otro, ¿cierto? O la banda alfa son mejores predictores de la burst suppression eh, y por lo tanto asociados o no con el delirio postoperatorio. Y también es controvertido si la edad es o no un mejor marcador de la fragilidad per se. Entonces, yo me hice la pregunta si no nos estaremos enfrentando tal vez a un sesgo de las sombras, lo que llamamos el mundo real. Y yendo a revisar los estudios, fíjense, hay muchos estudios, pero ya un poco también lo que les mostré anteriormente, pero fíjense que este estudio sobre conectividad en pacientes jóvenes, ellos simplemente hacen un estudio en lo que llaman el mundo quirúrgico real, sin protocolo de investigación, sino que simplemente lo que hacen los anestesistas todos los días y evalúan la conectividad en distintas zonas, eh, prefrontal, frontal y parietal. Y si ustedes se fijan, a nivel prefrontal, ¿ya? Y frontal, hay una gran depresión de toda la actividad cortical, ¿ya? Al momento de la pérdida de la conciencia, el lock, ¿ya? Y después se recupera de alguna manera, ¿ya? Pero pasamos por esta fase de gran depresión que se supone que es el momento en la cual vamos a titular a nuestro enfermo. En este estudio, este es el mismo estudio, fíjense, es para mostrarles la zona frontoparietal y prefrontal frontal, cómo hay una gran depresión de la actividad total al momento de la pérdida de la conciencia, con una actividad delta importante, ¿ya? Y un alfa muy deprimido. Y este estudio que intenta además agregarle pacientes mayores a un estudio parecido, usan más o menos el mismo análisis de conectividad eh, que hacen en el estudio anterior, lo hacen con distintas drogas, ¿ya? Y también en este escenario de mundo real, sin protocolo anestésico específico, ¿ya? Eh, y muestran que la edad se asoció a la aparición de estados cerebrales regionales y espectrales específicos a la edad, que consistían en que en los pacientes jóvenes, la zona prefrontal frontal había más bien una tendencia a tener alfa-beta, y en los ancianos una tendencia de estado de conectividad más bien frontoparietal en teta, ¿ya? Por lo tanto, la conectividad funcional podría cambiar con la edad, dicen, en función de la región y el ancho de banda.
pero que las propiedades de transición global serían siendo similares. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que probablemente es más relevante la naturaleza cualitativa de las transiciones más que las cuantitativas. Es decir, más que la foto, hay que ver la dinámica. ¿Ya? Nos lo dice, pero como este estudio es en un escenario poco estandarizado, los autores reconocen que aquí pueden haber resultados errados o sesgados producto de una profundidad anestésica, ¿cierto?, mal ajustada a la edad. Es decir, reconocen que en el fondo la titulación fina podría ser necesaria para tener referencias más claras. Bueno, la referencia que ustedes saben de lo que hacemos nosotros es básicamente de este estudio que hizo Purdon, donde él hace inducciones hasta la pérdida de la conciencia. Ahí aparece esta banda alfa y la actividad alfa occipital se anterioriza, ¿ya? Esto es lo que vemos en forma frontal, ¿ya? Eh, y aquí está el momento de la pérdida de la conciencia. Fíjense que es interesante porque aquí el delta no es muy alto, es más bien bajito. Lo que hacen Purdon es que después siguieron subiendo las concentraciones y después la suspenden violentamente. Es decir, por eso este alfa se debilita y este delta se potencia, porque aquí estaríamos ya en varios escalones más altos después de la pérdida de la conciencia, ¿ya? Lo que sí nos muestra Purdon, además, es que las oscilaciones alfa para que el paciente esté inconsciente deben estar en el pico del delta, ¿ya? Es lo que llama el peak max. Esto es lo que hicieron. Fíjense entonces, a diferencia de los estudios anteriores, ellos no pusieron un bolo, sino que hicieron escalones. Esto fue en voluntarios, en 10 voluntarios, ¿ya? Y entonces hacen escalones, se pierde la conciencia y siguen escalando, ¿ya? Por eso llegan a este punto de depresión del alfa y después suspenden. Ellos se tomaron para esto 2 horas. Por lo tanto, esto no es un escenario del mundo real, ¿ya? Pero nos pone entonces en alerta a de que probablemente en los escenarios del mundo real donde los cambios y las perturbaciones son altamente violentas, podrían dar resultados distintos y por lo tanto la interpretación de la actividad alfa como predictor de outcome podría ser discutida. Entonces queda la pregunta latiendo ahí. ¿No será que la práctica del mundo real genera los resultados confusos? Para esto entonces nos hicimos algunas preguntas. ¿Hemos medido siempre el mismo alfa? Y la respuesta es más o menos obvia, probablemente no, simplemente cambiando las velocidades de inducción, ¿ya? Y, podría ser la respuesta a encontrar alfas diferentes. Y la otra pregunta es si el poder alfa en sí mismo o la dinámica cortical que generamos sería más importante, uno u otro, ¿ah? O el poder alfa, o a lo mejor es la dinámica del cambio, que a lo mejor los cerebros, que si vamos realizando cambios progresivos, son capaces de recuperarse mejor, aún a estado de sobredosis, eventualmente, que los cambios violentos. Eso es lo que queda latiendo en estos escenarios de mundo real, de datos provenientes del mundo real. Entonces, decidimos nosotros plantearnos nuevas estrategias para ir aclarando este punto. Y quiero decir que no lo tenemos aclarado definitivamente, ni mucho menos, pero creemos que hemos avanzado en algunas cosas. Para eso entonces decidimos hacer inducciones rápidas versus lentas en pacientes jóvenes, ¿ya?
ambas inducciones, la rápida y la lenta, sí bien estandarizadas, y no simplemente como cada uno hace lo que quiere, no. Segundo, comparar inducciones lentas entre jóvenes y ancianos, a ver si ahí efectivamente aparecen las mismas cosas que nos dice los estudios de Emery Brown, por ejemplo. Y tercero, comparar dos técnicas estandarizadas con test cognitivo pre y postoperatorio en ancianos de cirugía prolongada y con dos técnicas de drogas diferentes. Es decir, que generarán una dinámica cerebral distinta y un alfa probablemente distinto. El primer estudio fue publicado en el 2019 en la anestesia, ¿ya? Y que básicamente comparaba dos grupos de jóvenes, uno inducido en TCI, utilizábamos en principio un target que era un EC95, pero al momento de la pérdida de la conciencia, en este caso, por ejemplo, era 4,5 microgramos por ml, manteníamos ese target, ¿ya? Y el otro grupo, una inducción lenta en 10 miligramos por kilo hasta la pérdida de la conciencia, y pasábamos entonces, esto es en modo de entrenamiento de la base primera, y aquí pasamos entonces al target de la pérdida de la conciencia, ¿ya? Que más o menos, en realidad aquí resultaron 1,5, 1,6 miligramos por kilo en este paciente, en este caso fueron 1,9. Después vamos a ver los detalles, cuánto eran las masas reales, las masas de los, eh, de los grupos en detalle. Bueno, ¿qué resultó? Básicamente que los grupos con inducción lenta, fíjense que el poder alfa, es prácticamente 5 veces mayor que el poder alfa obtenido con las inducciones rápidas. Y además, el grupo de inducciones rápidas, el 30% de los pacientes presentó burst suppression durante esta inducción. Les recuerdo que estos son pacientes jóvenes, menores de 60, sí, creo que 60 o 65. El segundo estudio, hicimos un desglose de, de esta inducción lenta. Aquí está la comparación de la inducción rápida, la inducción lenta, fíjense, aquí está la pérdida de la conciencia, a simple vista se ve, ¿no? Pero desglosamos esto en distintos puntos. Por ejemplo, el PCI, o el índice, digamos, del monitor que utilizamos, ¿ya? Para las inducciones lentas, tenía una gran dispersión al momento de la pérdida de la conciencia, de un valor alrededor de 70. En cambio, en las inducciones rápidas, el monitor no alcanzaba ni siquiera a reaccionar y quedaba muy alto todavía por el retraso que tienen los monitores, ¿cierto? Y tenía un valor casi de 90, ¿ya? Porque esto iba a caer como un minuto después. Pero el CEF reaccionaba mucho más, sobre todo la inducción rápida, pero generando, eso sí, mucha dispersión. El CEF caía rápido, pero fíjense que la dispersión es realmente gigante, ¿ya? En cambio, la inducción lenta, la caída del CEF es mucho más pequeña, ¿cierto? Eh, Concentrando, sí, los enfermos probablemente porque es más homogéneo la medición que va haciendo, porque le da tiempo para poder ir haciendo. Cuando analizamos en forma específica la inducción lenta, fíjense que aquí está el espectrograma, ¿ya? Aquí está la pérdida de la conciencia. Fíjense que empiezan a aparecer bandas importantes desde antes de la pérdida de la conciencia, como por ejemplo esta banda beta, ¿ya? Que la vemos acá, que emerge antes de la pérdida de la conciencia y que la tenemos asociada clínicamente con ese momento que el enfermo empieza a conversar un poco con nosotros antes de quedarse dormido, se desinhibe. Lo que sí me llamó la atención en esto es que esta banda beta continúa alta todavía No, ahí tras sí, la ya. pérdida de la Perfecto. conciencia. Continúa alta tras la pérdida de la conciencia y tras unos minutos realmente disminuye, ¿ya? También entonces tenemos aquí la banda delta, y la banda delta, a diferencia de lo que está descrito en las inducciones habituales rápidas, esto que se iba hacia arriba, vemos una disminución relativa moderada
de la banda delta al momento de la pérdida de la conciencia. Eso es muy interesante porque probablemente refleja que los cambios que se están produciendo son más complejos que simplemente depresión. ¿Ya? Después aquí, bueno, muestra una pequeña alza posterior, pero esto es más difícil de analizar para ese momento. ¿Ya? Y la banda alfa empieza a emerger progresivamente, ¿ya? Y está en un valor relativamente importante, ¿ya? Antes de la pérdida de la conciencia. Y luego la pérdida de la conciencia incluso sigue subiendo un poquito más. Esto es interesante porque, por ejemplo, es- eh, aparecieron un par de estudios donde mostraba que los pacientes, el 11% de los pacientes tenían respuesta al llamado tras la intubación, un ratito después de la intubación, le- eh, cuando tenían el antebrazo aislado de relajante muscular. No sé si conocen ese test, ¿ya? Y muestran que varios de los pacientes que tenían respuesta positiva, es decir, que se movían al llamado, tenían una banda alfa, como diciendo la banda alfa no sirve. Probablemente estaban en esta condición, ¿ya? Porque les ponían un bolo y después abrían el gas y probablemente estaban en una condición de que si bien perdía la conciencia clínicamente, ya estaban en una condición intermedia e inestable. Entonces, donde estaba entrando y saliendo la actividad en alfa sin estar estabilizada, ¿ya? Es decir, había una anestesia que era discontinua, ¿ya? Pero como veían una banda alfa, ellos dijeron, no, pues debiera haber estado bien dormido. Entonces, para que vean ustedes que la banda alfa tiene que eh, requerir un tiempo para estabilizarse, sobre todo si estamos usando técnicas donde asumimos que la mezcla no está estable. Me refiero específicamente a los bolos. Este fenómeno de que la banda alfa se pusiera un poco más eh, sólida, digamos, aumentara su poder después de la inducción todavía, pudimos relacionarlo con algo interesante donde diferenciamos la pérdida de la respuesta verbal, la que llamamos LOC, ¿cierto? Pérdida de la conciencia al llamado, que la pérdida de respuesta al estímulo, ¿ya? Y fíjense que entonces tanto delta, que baja incluso un poquito más, se deprime un poquito más, como dijimos en el punto, y alfa aumenta su poder, ¿ya? Al momento de la pérdida de la respuesta al estímulo. Se produjo esto más o menos un minuto después de la pérdida de respuesta al estímulo, que era tocarle el hombro, ¿cierto? Golpearle el hombro, ¿ya? Ahí dejaron los enfermos de responder, aunque ya habían dejado de responder un minuto antes a la pérdida de respuesta verbal. Aquí abajo está el área bajo la curva que muestra la significancia entonces de las diferencias entre los alfa y los delta para cada grupo de respuesta verbal y respuesta al estímulo. Este otro estudio hicimos un análisis de la respuesta neurológica eh, y de la farmacología asociada entonces a la inducción rápida y a la inducción lenta. ¿Y qué encontramos? Básicamente que la neurología de la inducción rápida nos muestra que todos los pacientes perdían los reflejos del tronco cerebral. Es decir, tenían apnea y tenían pérdida del corneal, ¿ya? Es decir, había una pérdida de la conciencia de origen bottom-up, de abajo para arriba, versus la inducción lenta, donde los enfermos tenían mínima o ninguna depresión del tronco y estaban inconscientes y por lo tanto mantenían reflejos troncales y no hacían apnea. Ya hemos analizado las diferencias electroencefalográficas de la inducción rápida y lenta, entonces agregamos ahora las diferencias neurológicas de ambas. Y observamos la confusión farmacodinámica, ¿no? En los modelos sitio-efecto de los distintos modelos ante la inducción rápida y lenta. Y fíjense, por ejemplo, vamos a analizar en las diferencias de masa de droga en la inducción lenta es un poco menor, no tan importantemente menor que la inducción rápida, pero sí puesta en
muy diferente tiempo. Aquí, acuérdense, la inducción es en 15 segundos se pone el bolo, y aquí tenemos 8 o 10 minutos de inducción. ¿Ya? Entonces, en la inducción lenta pusimos en más tiempo menos droga, y significativamente menos droga, ¿ya? Eh, porque los tiempos puestos, si nosotros esto lo lleváramos a tiempo, probablemente y mantuviéramos esto, sería esto mucho más significativo en comparación a los tiempos absolutos. Ahora, fíjense que el modelo de Marsh de la primera nos muestra esto, nos muestra que el cálculo para este momento de la pérdida de la conciencia tendría una concentración de 2,7 en los pacientes jóvenes y 4,6 en el anciano. Y el modelo Schneer también, y más acentuado aún, 3,2 y 6,6. El problema que se supone que clínicamente la pérdida de la conciencia al llamado, se supone que estarían en la misma condición, pero en realidad no lo están, ¿cierto? Ahora lo sabemos, porque no están en igual condición neurológica, ni están en igual condición electroencefalográfica. Entonces, el punto es, si yo dormía este enfermo y tengo de referencias estas concentraciones calculadas en la inducción rápida, ¿cómo sigo después? Porque no tengo posibilidades de titular esta condición, ¿ya? Tendría que empezar a bajarme y probar, ¿ya? Sin saber hasta cuándo puedo lograr entonces la condición alfa más poderosa que había logrado con la inducción lenta. Entonces, estos modelos no son una buena guía usándolos con inducciones rápidas o lentas, ¿ya? Y el modelo de Elevate, se supone que es el modelo nuevo, bueno, nos dice, mira, que la inducción lenta y rápida, las concentraciones son iguales. Y esto también está equivocado, porque vimos que no pueden ser iguales si las condiciones neurológicas y electroencefalográficas son iguales. No estamos en la misma condición de sitio-afecto, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos problemas y gran confusión de los modelos farmacodinámicos para guiarnos solo por ellos, ¿ya? Y lo único que a mí me queda, por supuesto, entonces, es que las inducciones lentas disminuyen el error de sobrepredicción esencialmente que tienen estos modelos. Entonces, resumen, el poder alfa no es igual al perder la conciencia vía top-down, es decir, de arriba para abajo, que vía bottom-up, de abajo para arriba. Ni desde la predicción farmacológica, ni desde la condición neurológica. ¿Y qué pasa con la edad? Bueno, ese fue el siguiente paso. Entonces comparamos pacientes jóvenes con pacientes añosos, ya en este estudio, que está por salir en estos días, publicado. Y fíjense entonces, utilizamos en los pacientes añosos 8 miligramos por kilo por hora y 10 miligramos por kilo por hora en los pacientes jóvenes. Ambos se durmieron más o menos al mismo tiempo, ¿ya? Y las masas de droga en esos mismos tiempos, fíjense, claro, porque usamos velocidad un poquito menor en el viejito, y fue alrededor de, digamos, casi un 30% menor en el anciano, ¿ya? Y eso sí se reflejó también entonces en el modelo Schneider que utilizamos eh, en inducción lenta, esto con modalidad de entrenamiento de la primera orquesta. Vemos aquí entonces los resultados espectrográficos de los dos grupos, y si ustedes observan, es claro, este fue la inducción, aparece esta actividad beta que es muy pequeña, esto, en los ancianos. Hay una clara diferencia que se va manifestando en el área bajo la curva entre los dos grupos, y cuando el paciente pierde la conciencia, ustedes ven claramente que el alfa en el anciano es mucho más débil, que en el paciente joven. Pero decidimos nosotros hacer una normalización por la edad, ¿ya?
Eso es muy importante decirles que en ninguno de los dos grupos, en estas inducciones lentas, se observó episodios de burst suppression. ¿Ya? Bueno, normalizamos por edad, ¿y qué es lo que encontramos? Fíjense que el área bajo la curva, después de la pérdida de la conciencia, desaparece, es decir, los dos grupos son totalmente comparables, no hay diferencias cuando normalizamos por la edad. Es decir, ¿qué observamos? Que la banda alfa, normalizada la banda alfa por edad, ocupa el mismo porcentaje, la misma densidad, llamémoslo así, del poder total. Y esto, interpretado desde el punto de vista farmacológico, significa que no hay diferencias entre los jóvenes y los viejos si es que dosificamos adecuadamente, ¿ya? Y que la burst suppression, por ejemplo, o la aparición de un alfa adecuado, estaría más que relacionado con la edad, es más bien un fenómeno dosis-velocidad dependiente. Es decir, que hemos titulado muy mal cuando hemos descrito, sí, a grandes rasgos nomás, que el viejito aquí tiene un alfa más débil, sí, porque tampoco podemos normalizar ahora en los monitores. Por eso que los monitores nos siguen mostrando lo que vemos acá, esto antes de la normalización, porque no están normalizados. Y que estos datos exigirían probablemente ponerle a los monitores alguna fórmula para que pueda normalizar, aproximarse a una normalización que en un principio no sé si se podrá hacer estadística o que el monitor tenga una pequeña interpretación de la actividad de cada paciente durante la fase de inducción, que lo conozca, ¿ya? Probablemente eso va a requerir un poco de machine learning o inteligencia artificial asociada a los monitores que aparezcan prontamente. Entonces, es siempre una reducción del poder alfa el que predispone a las alteraciones cognitivas, o no será la dinámica cerebral más importante. Eso es el siguiente paso que nos planteamos empezar a dilucidar. ¿Y qué es lo que hicimos? Ahora comparamos dos grupos de pacientes añosos que les hicimos test cognitivos previo y posterior a la cirugía, 2 horas posterior a la cirugía. Un grupo solo con propofol y remifentanil, digamos, ¿ya? Y otro grupo donde tenemos dexmedetomidina más propofol y remifentanil, ¿ya? Titulados estos pacientes. Fíjense que en los grupos es un poquito más joven el grupo propofol solo que el grupo con dexmedetomidina, pero son pacientes de edad importante, ¿ya? Lo interesante es que los MOCA preoperatorios versus los MOCA postoperatorios en ambos grupos no tuvieron un deterioro, no fue significativamente estadística el cambio entre los MOCA pre y postoperatorios, lo que habla de que al menos el impacto anestésico hasta las 2 horas postoperatorias no existió, ¿ya? Las concentraciones de pérdida de la conciencia en el grupo propofol fue más o menos igual como la que teníamos en el estudio previo, 2.6, y en el grupo con dexmedetomidina, que ya venía la dexmedetomidina 10 minutos en infusión, fue un poquito más bajo, ¿ya? Pero las concentraciones de mantenimiento de ambos grupos fue muy, muy significativamente distinta. Nos bajamos un poquito en el grupo propofol y nos bajamos enormemente en el grupo de dexmedetomidina, ¿ya? Aquí está la evolución. Fíjese, la inducción con propofol en los pacientes viejitos igual hicieron una actividad beta antes de dormirse y después de la pérdida de la conciencia aquí forman un alfa bastante importante, ¿ya? En cambio, en el grupo con dexmedetomidina
rápidamente se va diferenciando. Aquí está el área de diferenciación estadística, donde por supuesto el grupo con dexmedetomidina no hace actividad beta en la inducción, y la actividad alfa es mucho más frágil, más débil, ¿cierto? Como ustedes ven, significativamente en el área bajo la curva. Y también la pueden ver acá, aquí también está la diferenciación del poder alfa. ¿Mm? Pero en ninguno de los dos grupos apareció burst suppression. Y el despertar de ambos grupos, fíjense, aquí está el grupo propofol, dexmedetomidina, el despertar, fíjense cómo desaparece la diferencia que tenían estos dos grupos, la dinámica, entonces, de ambos grupos se iguala. ¿Ya? Esto es lo que me lleva a proponer que es probable que es muy importante la dinámica que generamos, ¿ya? Más que la banda alfa en sí. Vemos en el caso de dexmedetomidina una banda alfa muy debilitada, ¿ya? Pero la dinámica final son similares en ambos grupos. Eso, por supuesto, tenemos algunas explicaciones que podemos entregar desde el punto de vista teórico, pero por lo menos en lo que estamos refiriéndonos específicamente a si hemos comparado alfas en distintos escenarios clínicos de administración y en diferentes escenarios de distintas drogas, ¿ya? Que por lo tanto la banda alfa per se no es la misma que medimos siempre y puede ser lo que tenemos que empezar a analizar es el contexto mismo de cómo logramos esas bandas alfas. Conclusión, no se observó nunca por supreso en ningún paciente, ni hubo deterioro del MoCA. La diferencia en las dinámicas del electroencefalograma entre los grupos se atribuye más bien a mecanismos anestésicos, pero la debilidad de alfa en el grupo DEX no se asoció a fragilidad. Ambos regímenes utilizados con sus diferentes patrones electroencefalográficos permiten navegaciones anestésicas adecuadas en pacientes frágiles, ancianos, sin que se produzca un empeoramiento de los resultados cognitivos. En términos teóricos grandes, podemos decir que la inducción lenta es necesaria porque nos enfrentamos en el cerebro a un sistema dinámico oscilante. Y que los sistemas dinámicos oscilantes, la magnitud de la perturbación genera estados muy impactados por lo que se llaman los atractores inerciales. Los sistemas dinámicos oscilantes tienen inercia en todos sus estados para pasar de un estado a otro o para tratar de volver, es decir, para dormirse como para recuperar la conciencia. Pero también internamente, cuando por ejemplo tenemos al paciente inconsciente, los estados inerciales se ven reflejados en que cuando se profundiza el enfermo, después de estar inconsciente, es probable que nunca vuelvan de nuevo a su estado inicial. Por lo tanto, es tan importante por eso tener una referencia inicial de cuál es el alfa que es capaz de generar ese enfermo, y eso se hace generando una perturbación lo menos violenta posible. Entonces, en un sistema dinámico, como ya les dije, dado que tiene inercia, no se puede volver al estado anterior o al estado inicial, ¿ya? Y eso se ve reflejado más en los cerebros vulnerables, porque puede haber además tendencia a caer a osciladores más lentos aún, ¿ya? Entre esos, la supresión. Entonces, desde el punto de vista de la física, que es esto lo que estamos diciendo aquí, podemos justificar de alguna manera la inducción lenta. Esto ya está dicho en este trabajo, que es muy interesante que se lo lean, que nos dice que debemos cambiar entonces nuestras asunciones porque el cerebro no está quieto durante la anestesia general, sigue oscilando con características particulares, sí, ¿ya? Y
que por lo tanto tenemos que considerar esto, y lamentablemente esto solo es posible verlo teniendo un monitor de electroencefalografía delante, ¿ah? Para ver el trazado crudo y la espectrograma. Les dejo también de tarea a los que les gustan estas discusiones un poco más complejas, este trabajo que lo publicamos el año pasado y que yo creo que también es bastante explicatorio de lo que estamos proponiendo. Bueno, ¿para qué les voy a decir nada que es lo que nos corresponde a la gente de la salud respecto a esto? Dejo abierto el debate. ¿Alguna opinión de los becados, sobre todo que haya que clarificar algo? Pueden levantar la mano o abrir su micrófono para preguntar. Tiene la palabra el becado Muñiz. Me autopercibo como becado eterno. La, es súper interesante la racionalidad de la aproximación. La primera mitad de la charla nos centramos en si es posible predecir fragilidad. Y estrictamente cuando tú quieres predecir fragilidad, significa que vas a llegar a una conclusión antes de hacer algo, porque estás prediciendo. O sea, en el fondo, antes de acercarme a mi paciente, yo quiero saber de antemano cómo se va a comportar. Y eso ha demostrado ser difícil, y es lógico que lo sea. Entonces, me gusta mucho más el de la segunda parte, y sobre todo cuando se justifica la inducción lenta y la lectura del electroencefalograma crudo, porque creo que se vuelve más posible ser capaz de leer los cambios del sistema durante las transiciones que tener una certeza o reducir mi incerteza a priori de lo que va a ocurrir. Y yo te diría que probablemente ese es otro argumento más para lentificar mi inducción y lentificar la forma en que perturbo el sistema, porque me permite darme el tiempo de ir leyendo en forma sincrónica, porque pareciera que no es tan sencillo encontrar un marcador constante y confiable que me diga cómo se va a comportar el enfermo. No sé qué te parece. Y claro, fíjate que fue todo un tema el probar primero los test cognitivos. Y llegamos a tener 70 test cognitivos. Lo que muestra que ninguno eh, es realmente útil. Pero tener uno ya es suficiente. O sea, probablemente quedamos con eso, ¿ah? Con eso como tarea, digamos, de que eh, arreglémonos a tener uno que ahí ya se sabe más o menos cuáles son los mejorcitos y los más fáciles de ejecutar, ¿ya? Porque ya nos va a encender una luz. Probablemente eh, no es nada perfecto, pero nos abre una luz para eso. Eh, ¿Cómo vamos a ir haciendo distintas cosas? Porque también, ¿cierto? La titulación lenta también es un momento en que estamos haciéndole un test de esfuerzo a ese cerebro, ¿ya? Estamos viendo hasta dónde le da el cuero y si ese alfa realmente que logró generar este paciente ¿ah? Es flacuchento, efectivamente, porque es frágil, ¿ya? Entonces, ya tenemos dos cosas que nos van dando posibilidad de predecir, ¿ya? Y la posibilidad de predicción en un escenario también tan inestable como es la anestesia, que tenemos, nos pueden pasar muchas cosas, lo que nos dice al menos es que tenemos que prepararnos más y tener más cositas preparadas
Estar más atento y salir menos a tomar café. Eh, La analogía del test de esfuerzo me encanta porque es básicamente eso, o sea, es una medida de reserva funcional, de cuál es la resiliencia de ese sistema a la perturbación. Y es como sustancioso el concepto. eso. Ahora, queda pendiente, como vimos, queda pendiente en los monitores. Yo creo que tenemos lo que hemos tratado de leer ya y venimos leyendo hace tiempo, igual nos cuesta en algunos monitores, por ejemplo, en los BIS, es difícil cambiar o no puedes cambiar la amplitud, entonces a veces los pacientes que tienen muy poco poder, se ve una rayita nomás y no se puede interpretar nada y te tienes que quedar con el espectrograma, ¿ya? Ahí queda una tarea. Entiendo que el BIS nuevo viene con varias de estas mejorías, ¿ya? En el- lo mismo yo creo que va a pasar con Conox. Conox además ya viene la versión con espectrograma y se están agregando a los monitores posibilidades, digamos, para hacerlo flexible. Y también hay problema con Setline, por ejemplo, porque sabemos si cambiamos la amplitud, tiene problemas en el registro para guardar los datos. Entonces también para el análisis post-hoc, ¿ya? Entonces, todos tienen un poquito ya de problemas, todos tienen alguna ventajita por ahí, pero van a tener que ir mejorando y hay desafíos importantes para eso, ¿ya? Probablemente estuvimos conversando esta semana, hay hoy día la aparición del índice de modulación, eh, que probablemente sería interesante incorporar a los monitores también, ¿ya? Y ahí se están haciendo algunas cosas, eh, estamos tratando de sacar algunos datos. El índice de modulación nos muestra el cambio de la oscilación alfa-delta hacia un enlentecimiento tendiente a la supresión. Es decir, nos permitiría adelantarnos si vemos que el índice de supresión nos va mostrando que estaríamos sobredosificando. Dejando muy claro que lo que acabamos de hablar, esta inducción y encontrar este alfa potente, y donde aparecen burst suppression, la burst suppression de ese momento de la inducción es esencialmente dependiente de la sobredosis. Pero la burst suppression que aparece después, durante el mantenimiento, puede tener un montón de causas que será razón de otras reuniones. Doc, hay una pregunta en el chat. Dice, hola Doc, ¿hasta cuándo es una inducción lenta? Bueno, depende de la paciencia primero. Y de lo que mira, si él quiere que le diga cuánto puedo aguantar, cuánto me van a aguantar los cirujanos, cuánto se merece el paciente que tengo delante, que es, por ejemplo, extremadamente frágil, eh, bueno, yo creo que se puede dar el tiempo. Lo que sí hay casos, van a ver ustedes, hemos estado haciendo inducciones lentas en la UCI, que le pones 8 miligramos por kilo y a los 4 minutos están fuera, lo que muestra el grado de fragilidad nomás, ¿ya? Eh, entonces, yo creo que simplemente bajemos el ritmo, ¿ya? Para estos enfermos y ya vamos a tener escenarios distintos. Yo no les puedo decir inducción lenta es menos de 12. Bueno, tal vez si tienen un enfermo de 20 años y le ponen 8 miligramos por kilo, no se le va a dormir en 20 minutos. Entonces no le va a aguantar nadie. Pero si tienen un viejecito de 85 años con una peritonitis medio séptico, es altamente probable que le ponen 6 miligramos por kilo y a los 4 o 5 minutos esté fuera. Entonces, la clínica, el criterio clínico
¿ah? Para entender el concepto. El concepto es, necesito identificar cuál es el mejor alfa o, en el fondo, más que el mejor alfa, necesito evaluar este cerebro que tengo aquí delante, cómo se me comporta al momento de la pérdida de la conciencia clínica. ¿Ya? ¿Cuál es entonces la figura que emerge y que esa va a ser mi referencial para el resto de la anestesia? Doc, la base primera orquestra viene configurada para en su modo de perfusión dar un máximo de 15, ¿no? O Sí, puede ser más alto que sí. pero eso Entonces, lo puedes cambiar, yo creo. ¿Eh? sí, no, sí, sí pero pensando un poco, dar una respuesta, dar como un parámetro de comparación para los que no tienen costumbre de usar modo entrenamiento y modelan a sitio efector. Cuando tú seteas una diana, tienes que asumir que la máquina va a buscar alcanzarla con una perfusión tope a 15 miligramos por kilo por hora. Entonces, pensar que por debajo de eso ya estás empezando a enlentecer. Ahora, la pendiente de ascenso, de nuevo, es distinta porque en el fondo depende de la diana que tú elijas, pero en rigor ese es tu tope cuando modelas efectos. Claro, el año pasado yo me encontré con un colega de Porto, ¿ya? Que me dijo, no, estoy haciendo lo que tú haces. ¿Cuánto? No, estoy haciendo infusiones de 30 miligramos por kilo por hora. Así hace las inducciones. Pero me dice, pero uso el modelo Elevate. Pongo 30 miligramos por kilo por hora, pierde la conciencia, ¿ya? Y que es una concentración calculada relativamente intermedia, no es tan alta, ¿ya? Pero el KEO que tiene el modelo, cuando él setea, digamos, al target en que perdió conciencia, es tan largo que a los enfermos se les despertaba, ¿ya? Entonces, una caída, pero después la máquina no partía, Alcanzar a redistribuir. claro, ¿ya? Mm. Entonces, eh, se dio cuenta, digamos, y que hay que fijarse en eso, que entonces, probablemente cuando empecemos a usar el modo LB, y esto son cosas nuevas, porque no lo... ¿ah? O si lo hacen con March, les recomiendo, les recomiendo simplemente que llegan, inducen lento, ¿cierto? Con 10, ¿ya? Pierde la conciencia y después simplemente se pueden pasar a target plasma. No necesitan pasarse a sitio efecto. Aunque como en el March está bastante pinzado el efecto, ¿ya? No, el KEO no está tan disociado en el March que está en la primera, no es tan importante, ¿ya? Pero vamos a tener problemas con el LV si es que es posible hacer inducciones lentas, digamos, porque el KEO que tiene es un poco largo para la... ¿ah? Y eso como ya la están experienciando, imagínense en Portugal, ¿ya? Así que esas cositas son importantes. Probablemente vamos a hacer inducciones lentas y como le digo, basta pasarse del modelo del entrenamiento a TCI Plasma, ¿sí? Para rápidamente entonces mantener el target. Preguntas, preguntas, que si no nos vamos para la casa. No hay más preguntas en el chat. El, Pablo, ¿podrías de pronto explicar en qué consiste la normalización? Porque yo creo que para los que no bajaron canciones por internet y no grabaron CDs, no deben saber lo que es normalizar una señal. Yo que soy de la generación que bajábamos MP3 y los metíamos en disco. Entonces, lo que estábamos conversando con alguien más de la fanaticada por fuera, estábamos hablando de la normalización, porque para que no se malentienda como, como un cambio de escala o algo, un análisis como posterior que se le hace a la información. Claro, claro. En el fondo, además, tomando la edad, hicimos una normalización de alfa, ¿ya? Eso es lo que, en este caso. Es decir, ubicamos en los pacientes mayores, porque comparamos los jóvenes con los mayores, en relación
a su poder cuál es el alfa normal, por eso se llama normalización, que ocupan en el espectro de poder, ¿ya? Y como conclusión es que ocupan el mismo espacio. Es decir, eso es lo normal, llamémoslo así, para el poder que tienen los viejitos. ¿Ah? Ocupan el mismo porcentaje, ¿ah? de el alfa, el mismo porcentaje del poder total, el alfa de los viejitos. Eso es súper interesante, ¿ya? Y por eso que entonces refleja que el cerebro, claro, es con menor poder, pero podemos lograr apariciones de alfa muy similares, y como ustedes lo veían en la imagen, la imagen se ve muy parecida, ¿ah? No se ve significativamente debilitada, y estadísticamente incluso es la misma. No hay diferencia. ¿Ya? Eso es súper súper interesante, ¿ya? Yo creo el paper va a salir luego, y eh, fue bien difícil porque los revisores no entendían mucho de qué es lo que estábamos hablando, ¿ya? Pero ya pasó ya, así que ya viene ya en camino. Eso. Bueno, eh, que se lleven masticando para la casa estas cosas. La fanaticada de los electros, queda pendiente una deuda por ahí de conversar. La fanaticada tiene muchas preguntas, ¿eh? Te lo anticipo. Está ávida. Bueno, sí, yo también tengo muchas preguntas. Si lo importante es que a lo mejor tenemos que hacernos muchas preguntas juntos para ver si conseguimos datos para responderlas. Bueno, Bueno, si no quedaríamos hay más entonces para... preguntas, sí, los dejamos citados para el día 9 de agosto, el próximo seminario. Muy bien, creo que ahí es para becados más chiquititos, ¿no? Parece que sí. Es para primero, pero sin embargo siempre están invitados los de segundo o tercero. Bueno, muy bien. Ya, que lo pasen bien. Chau, chau. Muchas gracias, doctor, por su presentación, por su tiempo. Gracias. Gracias a los que están conectados. Chau, Nos vemos chau. en una próxima oportunidad.